todo el espacio para su conferencia y luego al final ya pues hacemos como un espacio de intervención y preguntas. Muy bienvenido y de nuevo mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como también se lo había expresado por chat, me parece que esto es una de las actividades más valiosas y más llamativas que puede tener la academia y más que nos permite fortalecernos a todos como gremio, ¿sí? Para trabajar en pro de nuestra niñez, que finalmente pues va a ser la encargada de recibir este mundo y ojalá se lo podamos entregar menos caótico y siempre buscando que sea más sano. Bueno, como les mencionó, yo soy médico formado en psiquiatría y además pues he tenido la oportunidad de irme entrenando en ciertas habilidades psicoterapéuticas, ¿sí? Entre ellas, y una de las más llamativas fue la terapia dialéctico-conductual, dado que esta modalidad permite hacer un entrenamiento en ciertas habilidades que permiten a los niños, adolescentes y adultos graves problemas de desregulación de sus emociones, lograr controlar dichas conductas problema, reduciendo así sobremanera tasa de suicidios, conductas autolíticas, efectividad en las interacciones sociales y mejorando y potenciando ciertas habilidades de todos como seres humanos. Entonces, dado a que es muy práctico, es muy efectivo y es un proceso de enseñanza progresivo, literalmente es un entrenamiento, ha sido pues una modalidad exitosa, probada, validada y sobre todo que ha ido cobrando muchísima relevancia en este mundo que está presentando cada vez un mayor número de personas con alteraciones en el control de sus emociones, en el entendimiento de sus emociones, traducido en múltiples conductas problema, ya sea conductas suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, etcétera. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para empezar con la conferencia. Me dicen por favor si ya están viéndola en pantalla. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, sí, la conferencia pues la titulé Construyendo nuestra narración interna, porque la autoestima finalmente será el reflejo de toda nuestra transición por diferentes fases del ciclo vital. Muchísimas veces hemos escuchado y tal vez hasta banalizado el término autoestima y todo el tiempo y más ahora en esta época de redes sociales y conexión virtual nos bombardean todo el tiempo de elementos motivacionales, hablando de la importancia de la autoestima. Sin embargo, solo se queda en eso, en échale ganas, tú puedes, eres genial, eres maravilloso, eres sorprendente, ¿sí? Y nunca podemos realmente hacer una introyección de todos esos mensajes porque finalmente están banalizados. Y resulta que la autoestima se va configurando como uno de los elementos esenciales en el tiempo para poder desarrollar una personalidad sana. Y dependerá de que tengamos una autoestima adecuada, poder tener elecciones asertivas, poder elegir nuestros vínculos de amistad, de pareja sanamente, poder motivar y llevar a cabo proyectos. De hecho, hay estudios muy bonitos que comparan la tasa de éxito a nivel profesional y a nivel económico con cómo se han desarrollado estos elementos que permitan una correcta autoestima y son correlacionados. Y ojo que yo quiero aquí hacer la salvedad de que no entre más autoestima tengas, soy mejor. ¿Sí? Aquí hablamos de los justos medios, ¿sí? Y que una autoestima adecuada implicará que yo también tenga la capacidad de reconocer que tengo habilidades buenas y habilidades no tan buenas, pero que sí soy proclive de mejorarlas.
Así entonces, pues vamos a entrar puntualmente a la definición de autoestima, ¿sí? Y la cual está concebida desde diferentes perspectivas, pero todas configuran que es la percepción en positivo que cada ser humano tiene de sí mismo. ¿Será que podemos apagar los micrófonos, por favor, para que no haya tanta interferencia? Gracias. Como les decía, la autoestima es un proceso dinámico y que se continúa durante todo el ciclo vital. Todo el tiempo estamos retroalimentando esa experiencia y ese proceso de percibirnos a nosotros mismos y podrá cambiar eventualmente, podrán anexarse elementos, podrán restarse elementos, pero la infancia se constituirá como uno de los elementos claves para estructurar lo que llamaremos una personalidad sana, y finalmente la personalidad será la que nos permita percibir el entorno, comportarnos frente a él y entender las reacciones emocionales que éste nos genera. Luego, entonces, esto implicará que yo realmente pueda tener todo un proceso de cognición social, de entendimiento sobre mí mismo, que se verá reflejado en cómo yo trascienda mi vida y que viva una vida que valga la pena ser vivida. Así entonces, como les decía, inicia con el reconocimiento de mi identidad, de mi corporalidad, de mi contenedor externo, que llamaremos la estructuración de un yo neural, que posteriormente, en la medida que progreso en las fases de mi ciclo vital, empezaré a discernir entre lo que soy yo y lo que es el otro, ¿sí? Y aquí es importante porque va entrando en juego el desarrollo de algo que llamamos la teoría de la mente, la capacidad de poder identificar objetos externos y procesarlos en nuestra mente y entender cuál es el límite de mi yo y del yo de los otros. Al identificar esto, entonces, ¿a qué madurará? A que yo ya voy a tener una posibilidad de responder frente a esos otros. Y esto me llevará a poder establecer emociones frente a esa interacción. Pero como no solo es lo que yo siento, sino lo que el otro está sintiendo y cómo me lo está haciendo percibir, reforzaremos, ¿sí?, de manera positiva o negativa ciertas situaciones que lo único que hará es activar, ¿sí?, cierto grupo de emociones. Y aquí es un concepto muy importante, sobre todo para DBT, que es la validación de las situaciones. La capacidad de que yo pueda entender en la totalidad el comportamiento del otro sin entrar a juzgarlo. Sí, logrando orientarlo, sí logrando contenerlo, pero no invalidándolo o subvalorando esa emoción, porque es aquí donde particularmente ante una invalidación se empieza a escalonar otro tipo de emociones que sí son más atendibles. Cuando yo invalido, por ejemplo, una expresión de tristeza, una expresión de ansiedad, ¿sí?, lo que sigue es escalonarlo a una conducta problemática, a ira, que sí es más escuchado frente a nuestro entorno. Resulta que este proceso continúa con la fijación de ese concepto, que ya irá con un componente de respuesta emocional y con un componente de respuesta de conducta, y finalmente solo condicionará yo cómo empiezo a interactuar frente a ese objeto. Y como les dije, este proceso se vuelve cíclico y empieza a interactuar entre sí, y lo único que hacemos... Que lo cambiara con el doctor Manotas. Alrededor de seguir... Dígale que antes, dígale al doctor Manotas que le preste uno, entonces. Se le queda bueno. Desactivemos los audios. No, me cómo me queda a mí uno el doctor Manotas. Doctor, qué pena. Natalia, por favor, ingresas por el módulo de participantes, porque doctor, usted que es coanfitrión, qué pena con usted, y le da silenciar todos los micrófonos, porque es que no tengo acceso desde acá.
para que las personas que ingresen o se les desactive el micrófono por error, pues no interrumpan la conferencia. Por favor, nos disculpan. Perfecto, ¿sí? Entonces, continúo, ¿sí? Con este proceso. Y entonces, justo aquí nos vamos a enfrentar, ¿sí? A la luz de las neurociencias, ¿qué sabemos de la autoestima? Porque finalmente somos un sustrato biológico y como sustrato biológico, gracias a las neurociencias, a los estudios funcionales y a los estudios de patología cerebral, hemos ido entendiendo muchísimos elementos frente a esto. Y quiero presentarles aquí el primero de los sistemas que se ha relacionado con la estructuración de una autoestima, y son las neuronas de von Economo, que particularmente se ubican en unas zonas, ¿sí?, que son primordiales tanto para el desarrollo de funciones ejecutivas o una capacidad de pensamiento avanzado, lo que nos hace más humanos, y conectan, ¿sí?, las zonas de huella amnésica y al mismo tiempo conectan zonas somáticas, lo que percibimos como nuestro cuerpo, y elementos emocionales. Son neuronas de un solo uso, muy largas. Gracias a la anatomía comparada hemos encontrado que se encuentran en mamíferos, en cetáceos grandes y en chimpancés y en humanos, y que estas implican un proceso muy importante en el concepto de lo que soy yo, de identidad y sobre todo de cómo yo me comunico con los otros. Así entonces, pues estas agrupaciones nerviosas tendrán un pico de neurogénesis en la fase postnatal hasta los 6 meses y posteriormente tendrán otro pico de desarrollo en la fase más puberal de los 10 a los 14 años. Y justo esto coincide con la estimulación y la capacidad de poder introyectar lo que es y pertenece a mí, a mi cuerpo y quién soy yo. Se ha visto que daños en este proceso, ¿sí?, generan una sensación de vacío en la identidad. Luego entonces, ¿sí?, ya se habla de que este podría ser el sistema de aceptación de lo que yo soy y de ese yo neural que les hablaba hace un momento. Un segundo sistema neurobiológico importantísimo que se ha estudiado y se ha ido desarrollando es el sistema de neuronas en espejo. Resulta que le llamo sistema porque tiene agrupaciones nerviosas en diferentes estructuras cerebrales y no lo podemos ubicar en una sola de las grandes estructuras anatómicas, pero tiene muchísimo componente de densidad neuronal en el lóbulo temporal, ¿sí?, sobre todo hacia la parte más mesial, y resulta que este hace aferencias e interconexión a zonas parietales y zonas occipitales, y luego hace un feedback hacia las zonas frontales de área premotora, motora suplementaria, cuyo objetivo ¿cuál es? Poder registrar los movimientos y conductas que el otro realice hacia mí. Exactamente, entonces será casi como un sistema que nos permite repetir y darnos cuenta de lo que el otro está haciendo, y con el proceso de repetición se genera un proceso automático en el cual podemos predecir comportamientos, predecir emociones y hacer como un análisis muy rápido e inferir qué es lo que va a hacer el otro. Pero con la vaina muy bonita es que empieza a grabarse dentro de estas conexiones neuronales, y al incorporar estas interacciones, ¿sí?, se quedan grabadas filogenéticamente, y se ha visto por eso que desarrollamos la empatía, la capacidad de poder identificar y predecir qué es lo que le está sucediendo al otro e imitarlo, ¿sí?
pero al mismo tiempo también reforzarlo con nuestros elementos de identidad. La tercera estructura asociada al proceso de autoestima es la amígdala, que pues definitivamente es uno de los pilares del sistema límbico, y esta es una compleja red que maneja todos los recursos de respuesta emocional de supervivencia que tenemos los seres humanos. Y finalmente, ¿de qué se encarga? Es de poder regular el tipo de emoción que elijo para responder. Generalmente son emociones de gran intensidad en su descarga. ¿Por qué? Porque nos permiten, primero, mantenernos a salvo, pelear, luchar, huir, disociarnos, pero también podemos reforzar elementos y esto nos genera el aprendizaje emocional, que junto a la siguiente estructura que vamos a ver, que es el hipocampo, empieza a guardar literalmente como si tuviéramos un archivo de neuronas de estas experiencias emotivas o altamente emotivas que generamos durante nuestro transcurso de la vida. Resulta que ya hay estudios muy bonitos que han mostrado, ¿sí?, cómo se relaciona el tamaño del hipocampo y la funcionalidad del hipocampo con autoestimas adecuadas, medidas mediante escala, y que las personas que tienen un mayor volumen y mayor actividad de esta zona han tenido experiencias más validantes durante su vida, ¿sí? Y esto pues lo ampliaremos porque esta es la base de la resiliencia. Y ahora yo quiero que nos transitemos a hablar de cómo podemos transitar por estas fases de ciclo vital, ¿sí? ¿Qué elementos podemos ganar sobre qué etapas y qué estrategias vistas desde DBT podemos utilizar para poder reforzar y poder hacer como una transición asertiva por esta fase? Y voy a arrancar con esta fase que es definitivamente el sustrato y como el piso para desarrollar un autoconcepto, ¿sí? Y será la fase de confianza básica, que se dará desde el momento que nacemos hasta los 18 meses y dependerá en la medida del cuidador principal y de que la madre, ¿sí?, o la figura materna permita al niño poder equilibrar sus necesidades fisiológicas, sus pulsiones, por así decirlo desde un término psicoanalítico, con la respuesta que podemos tener sin que el niño padezca sufrimiento o gran ansiedad para poder tener satisfacción de esto. Algunos teóricos del psicoanálisis lo llaman la madre suficientemente buena, que es aquella capaz de dar, ¿sí?, de alimentar, pero al mismo tiempo capaz de frustrar asertivamente. ¿Esto qué genera en el niño? Que tenga una confianza básica en que alguien va a poder protegerme y que además está permitiendo que mis necesidades sean escuchadas, sean materializadas y sean reforzadas en mí. Y miren que este proceso se hace inconscientemente, pero coincide con el desarrollo de las neuronas de von Economo que les mencionaba, y estas neuronas de von Economo, ¿sí?, quedan muy estructuradas y no mueren, o sea, que tenemos un registro, ¿sí?, inconsciente de esta primera fase. Dentro de las estrategias que han tenido pues como una evidencia abismal, pues es indebatible que la lactancia materna definitivamente aumenta esa sensación de seguridad, de confianza, de saber que yo puedo ser satisfecho adecuadamente, entre muchos otros beneficios inmunológicos, pues, ¿sí? El contacto piel a piel y la estimulación, ¿sí?, de esa piel de ese bebé. Y aquí quiero rescatar que muchos psicoanalistas, Bion fue el primero en plantearlo, habla de la función Rever. Y es esa función especial que ejerce el cuidador o la madre, ¿sí?, en lograr interpretar esos estímulos de ese bebé que no tiene lenguaje, ¿sí?, no tiene un lenguaje verbal, no puede solicitar algo
en su momento, pero que lo puede hacer mediante otros componentes, mediante sus emociones, y que la madre desarrolla como una capacidad empática a través de este sistema de neuronas en espejo y puede entenderlo. Y pues ustedes saben más de esto porque están mayor en contacto con esta población, pero saben que la mamá identifica cuando el llanto de su bebé es por hambre, es por frío, es porque está incómodo, ¿sí? Y lo hacen casi que automática e inconscientemente. Y se plantea como una de las principales estrategias, cuidadores que puedan interpretar estas necesidades con el desarrollo de estas neuronas de Von Economo y con la activación del sistema de neuronas en espejo. Se recomienda que haya una estimulación de las vías nerviosas, inicialmente la táctil, para que pueda este menor desarrollar esta conciencia somática, ¿sí? Unas estimulaciones de todas las otras vías nerviosas y de inputs nerviosos para que puedan empezar a crecer y a conectarse. Se recomienda que pueda ser entre 5 a 10 minutos, pero ojo que también es parte importante de esto, que el menor tolere la frustración, no porque él lo quiera ya, se lo debo dar ya, sino que también tiene que desarrollar como esa prueba de realidad, me satisfacen, pero al mismo tiempo también debo comunicar esa necesidad de alguna manera para poder ser estimulado. Seguimos con la segunda fase de desarrollo, ¿sí?, del ciclo vital, que es donde desarrollamos la autonomía frente a la vergüenza y a la duda, y ocurre entre los 18 meses a los 3 años. Resulta pues que en esta fase ya la maduración muscular del niño está más avanzada y va aprendiendo el control de estos elementos motores, de su contenido corporal, de su capacidad, de su curiosidad frente al medio. Resulta que en esta fase, paradójicamente, estamos celebrando que tenga todas estas habilidades, pero al mismo tiempo estamos conteniendo y tratando de no dejar que haga, ¿verdad? Hace parte del proceso también de cuidarlos. Y en esta fase, el menor va a empezar a experimentar emociones, tanto de agresividad como de bondad. Esto es mío, pero también lo puedo soltar, ¿sí? Y ojo, porque cuando nos pasamos al otro lado, al lado de la invalidación de esta fase, ¿sí?, aparece el sentimiento de culpa, ¿sí? Aparece la negativa a poder hacer algo porque está mal, ¿sí? Y aquí, entonces, ¿qué estrategias se pueden plantear para que el niño pueda tener un desarrollo adecuado, pero yo también pueda lograr delimitar las normas? Entonces, están los juegos de roles, donde yo puedo empezar a jugar una dinámica. Por favor, otra vez estamos por ahí con micrófonos activos, gracias. ¿Sí? Donde el menor puede empezar a asumir, ¿sí?, características de otros personajes y meterse en este cuento, ¿sí? Hay juegos muy bonitos donde han demostrado evidencia que colocar un espejo para empezar a entender mis facciones, para empezar a verme como una totalidad corporal, incentivan muy bien esta fase, ¿sí? Los juegos de habilidad física asistidos, podemos también empezar a incorporar lecturas cortas con personajes que tengan moralejas para empezar a incorporar la norma, y definitivamente la validación del entorno, la validación de las capacidades de este menor frente a la extinción de las conductas de agresividad, que no implican que yo regañe, que yo entre a decir no fuertemente, pero sí que logremos encontrar una forma de extinguirlas. La más fácil de ellas y pues la más descrita pues es la desensibilización sistemática de estas conductas, ¿sí?, que son entrenadas pues para que estos menores logren pasar esta fase con suficiencia. Luego tendremos una tercera fase en donde tendremos la iniciativa frente a la culpa. Aquí es donde el niño, que está entre los 3 y los 5 años, empieza a conquistar su medio, empieza a hacer uso de toda su energía, de su habilidad motora, para explorar de manera más activa y expandir su mundo, entender que hay otros yo, que hay otras entidades, que hay otras personas,
diferente a las dos fases anteriores en las cuales yo soy lo más importante, se empieza a dar cuenta de que hay otros elementos y empieza a experimentar emociones como la agresión, como la competencia, la envidia, la rivalidad, ¿sí? Y ojo, que es aquí donde más se invalidan las emociones negativas, ¿sí? Y solo estamos, tienes que ser buen niño, debes portarte bien. ¿Y esto en qué deriva? En culpa y en que se sienta mal por sentir emociones negativas que serán inherentes en todas las fases de la vida, ¿sí? Y que ojo que todo esto se está guardando en la memoria emocional, que cada vez que yo invalido estoy activando mi sistema de neuronas en espejo, entonces yo voy a repetir esta conducta frente a los demás. Y entonces el niño pierde esa capacidad de poder generar opciones, de poder buscar elementos y de poder expresar emociones. Y es aquí donde empieza lo bonito, porque aquí ya podemos empezar a entrenar habilidades, ¿sí? De efectividad interpersonal, que son uno de los pilares del manejo en DBT. Y lo primero, ¿sí? Bueno, hay un repertorio muy grande de estas habilidades que se escaparía solo a los alcances de esta charla, pero entre las habilidades que más han demostrado evidencia en cómo yo puedo relacionarme con los demás está en enseñarle a este menor la importancia de cuidar el vínculo con los otros, de que se dé cuenta de por qué es importante mamá, por qué es importante papá para mí, por qué son importantes mis amigos, mis hermanos, ¿sí? Que le podamos enseñar a expresar necesidades asertivamente. Y hay una serie de técnicas muy bonitas para que el menor pueda describir qué necesita, expresarle y mantenerse asertivo hasta que obtenga su necesidad, y cómo lograr ser escuchado, ¿sí? Siendo efectivo frente a la situación, no teniendo que recurrir a escalonar conductas caprichosas o conductas problemáticas. Y otra de las habilidades importantes que se debe trabajar en esta fase es enseñar a decir no. Casi que a ninguno de nosotros nos enseñaron a decir no, y tenemos grandes dificultades en la vida adulta para lograr poner límites, sea porque los ponemos de una manera muy intransigente o porque no podemos ponerlos. Seguimos con la siguiente fase, ¿sí? Que va desde los 5 a los 13 años y que va a enfrentar la autonomía versus al concepto de inferioridad. El niño ya tiene ciertas capacidades motrices, ya ha identificado cuál es la importancia de los objetos externos, ya está repitiendo conductas aprendidas, ya tiene un concepto de lo que es, y aquí el niño las pone en práctica. Empieza a ver sus capacidades frente a elementos más elaborados como leer, el juego de herramientas, ojo, que aquí también aprenden a usar armas, ¿sí? Perdón, no se está oyendo. A ver, ahí ya. Sí, doctor, perfecto. ¿En qué me quedé? Yo creo que un minutico atrás. Ok, les decía que pues el menor entonces desarrollará el concepto de lo que puede hacer, de sus alcances de acuerdo a sus habilidades, frente a lo que no puede hacer, ¿sí? Y que le dará sensación de inferioridad, pero al mismo tiempo le estará dando prueba de realidad, de lo que yo no puedo hacer, de lo que yo no puedo lograr, frente a lo que sí puedo. Y que tiene que lograr fusionar estos dos conceptos. ¿Y es para qué? Para que pueda tolerar la frustración de una manera efectiva. Resulta que aquí las habilidades, ¿sí? Que se pueden utilizar serán habilidades de tolerancia al malestar. Y resulta que estas son unas habilidades muy bonitas porque están derivadas de toda la filosofía Zen y de la meditación y de los estados de mindful. Y a veces creemos pues que tenemos que estar en un estado elevado de conciencia para poder hacerlas.
Sin embargo, DBT ha simplificado esto en las habilidades qué y en las habilidades cómo. Y dentro de las habilidades que se enseñan, ¿sí?, está solo observar los objetos que están siendo de interés del paciente, del consultante en este momento. Solo observarlas, ni siquiera se le pide pues que haga una elaboración de la misma, no, solo que logre centrar su atención sobre un objeto externo. Posteriormente se le puede pedir a su nivel que empiece a describir qué le gusta o qué no le gusta de ese objeto, y resulta que esto hace que su estado de atención y conexión al entorno mejore, y una vez desarrolla las habilidades inicialmente pues muy orientadas de observar y describir, empieza a participar activamente en la interacción con ese objeto, y eso ha demostrado que hace un mayor número de conexiones a nivel hipocampal. Y las segundas habilidades para tolerancia al malestar son las habilidades cómo. Resulta que los seres humanos estamos llenos de preconceptos y siempre generamos un juicio de valor frente a una situación. Es bueno, es malo, es lindo, es feo, y esto es lo que incorporamos en la huella afectiva y mnésica de nuestros niños. Y entonces, lo primero, y estas habilidades cómo son muy entrenadas hacia los papás, porque son ellos los que por imitación, pues ya lo mencioné, enseñarán a sus niños. Entonces, es tomar una posición de no juzgar, es realizar un elemento a la vez, no intentar que se haga todo el tiempo, y finalmente ser efectivos en lo que elegimos hacer a la vez, ¿sí? Las habilidades de tolerancia al malestar junto a las habilidades de desarrollo interpersonal se han intentado incorporar en pensum de ciertos colegios, y lo que se ha mostrado es que muy particularmente hay reducción del bullying, hay una mayor igualdad en el rendimiento académico, ¿sí? Y hay un concepto de felicidad al asistir al colegio, ¿sí? O sea, esto de verdad que tiene la evidencia suficiente para que se volviera un programa y nos entrenaran en habilidades, ¿sí?, interpersonales, en habilidades de regulación emocional desde nuestra etapa de colegio, ¿sí? No necesariamente en casa. En casa pues también hay grupos para enseñar estas habilidades a los padres, pero es impresionante cómo los niños se fortalecen y llegan con mejores estrategias adaptativas y con mayor sensación de felicidad sobre sus vivencias. Y finalmente tendremos una última etapa, ¿sí?, que tal vez es una de las etapas más intensas que pueden atravesar, ¿sí?, nuestros niños, porque termina esa fase de infancia y comienza esta adolescencia, en la cual yo finalmente sí establezco e incorporo una identidad. Y aquí viene un influjo de ideologías, de correlatos culturales, de sensaciones temporales que me permitirán perfilar esa identidad. Con el agravante de que en esta etapa, ¿sí?, los adolescentes pues ya no ven a sus padres como el ideal de lo que debe hacer. Lo que se hizo hasta acá en enseñanza de regulación por parte de los padres, perfecto. Y acá los padres tienen que empezar a entrenarse en ciertas habilidades, ¿sí?, que nosotros denominamos habilidades dialécticas, que van a generar una serie de valores, y no podemos llegar a ninguno de los dos extremos. Se llama caminar por el sendero del medio. Y aquí nos enfrentaremos a familias y entornos que están en una indulgencia excesiva, ¿sí?, les permiten hacer muchísimas cosas, pero cuando algo les molesta, les incomoda, pasan de inmediato al control autoritario y devaluante. Normalizan conductas patológicas versus patologizar conductas normales, ¿sí? Entonces, conductas en las cuales, por ejemplo, yo estoy buscando un grupo musical que me encanta, ¿sí?, ellos los ven como muy anómalo, pero no ven como anómalo que el niño, que el adolescente pues esté saliendo y buscando grupos negativos para reforzar pues esta identidad. Estamos en también trabajar en el sendero del medio, forzar una autonomía. Entonces ya tienes que ser independiente, tienes que escoger una carrera,
pero si no lo haces, ¿sí? Recuerda que dependes de mí, mi casa, mis normas. Entonces estos valores dialécticos ambiguos lo que generan es confusión y genera que haya un reforzamiento negativo con conductas problemáticas frente a las respuestas de los menores en esta fase. Finalmente, y no menos importante, yo quiero pues que recordemos que según Maslow pues tenemos una pirámide de necesidades básicas, que todos estos elementos de reforzamiento psíquico, de correlato neurobiológico son importantísimos, pero que si no tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, si no hay comidita en la casa, si no hay salud, si no hay control de múltiples entidades patológicas, si no tenemos un techito adecuado, si no tenemos una sensación de seguridad, sería imposible poder acceder o escalonar a todas estas otras habilidades que implican ya el desarrollo, la interacción, la autonomía, la autoconfianza y finalmente una autorrealización del potencial. Como conclusiones, entonces, recordar que la autoestima es un constructo multidimensional que implicará esferas biológicas, psicológicas y sociales, que guarda un correlato neurobiológico que se queda en nosotros de una manera inconsciente en las primeras fases, ¿sí? Y luego de una manera consciente, pero muy difícil de registrar, que cada ciclo vital o cada fase del ciclo implica unos retos y que el superar esos retos implica que yo fortalezca estas fases de autoestima. Recordar que hay habilidades mediante las cuales yo puedo entrenar estas habilidades para regularme emocionalmente y que finalmente se traducirán en una adultez donde yo me autorrealice, donde yo pueda alcanzar mis metas y objetivos y viva una vida que valga la pena ser vivida. Esta frase, que es muy común en redes, pues si desde el inicio nos encontráramos que en la infancia se define la salud mental del adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Muchas gracias. Doctor Daniel, mil gracias. Excelente presentación. Y no, pues, sin palabras. Siempre me pareció pues espectacular porque nos da mucho a pensar y no solo a nosotros desde el entorno de la salud, sino también a los padres, ¿no? Y la manera como los podemos orientar. Me pareció muy valioso todo el correlato neurobiológico y la exposición que nos hizo en el transcurso de cada una de las etapas, cómo se puede fomentar la autoestima. En este momento le damos paso a las intervenciones del público. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o marcar el icono de reacción, levantar la mano para darles la palabra. En tanto las personas pues nos manifiestan sus inquietudes, le quisiera preguntar algo, doctor Daniel. En el consultorio, donde la posibilidad de interacción no está desde el ejercicio de la medicina general o la pediatría con los pacientes y con su familia, porque el abordaje del niño debe ser sistémico, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería, digamos que una recomendación que usted nos pudiera dar en pocas palabras para aconsejar siempre, promover durante la crianza el desarrollo de la autoestima? Usted ya nos explicó muy bien a través de todas las etapas cómo lo podemos ir haciendo, ¿cierto? Y ahí sacaríamos la consejería. Pero si tuviéramos que dar un consejo, solo podemos aconsejar una o dos cosas para que podamos ayudarle al niño que está en ese consultorio con nosotros a desarrollar la autoestima, o más bien a sus padres ayudarle al niño a que desarrolle su autoestima. ¿Cuáles serían esas dos recomendaciones que usted daría? Bueno, lo primero y creo que lo más importante es que los padres entiendan que el menor está transitando por una fase donde él está teniendo un concepto del mundo. No es mi concepto como papá del niño, es que el niño está descubriendo cada uno de los conceptos, está curioso sobre el mundo y ahí aunado a eso de que parte de ser un papá suficientemente bueno implica que yo logre empatizar con la fase en la que está teniendo y no invalidarlo. Lo que vemos es que la gran mayoría de menores con alteraciones conductuales o conductas problema, como las denominamos en DBT,
se producen por ambientes altamente invalidantes que no permiten al menor explorar sus emociones y que sean entendidas por el papá, la mamá o el cuidador. Luego entonces, al no ser entendidas, solo son escuchadas a partir de conductas muy bullosas como pueden ser las pataletas, las conductas autoagresivas, ¿verdad? Y la invalidación lo que hace es que se escalonea eso y ahí sí son escuchadas lastimosamente, ¿sí? Un cutting sí es escuchado, ¿sí? Una conducta de robo sí es escuchada, una fuga de la casa sí es escuchada, pero cuando el menor expresaba su malestar o su necesidad de entender algo, no. Entonces, creo que la empatía sobre las fases y que está en descubrimiento y la validación asertiva y temprana de las emociones sería una de las recomendaciones que yo intentaría si estuviera en el nivel de los otros estudiantes y que trato de hacer diariamente en mis pacientes. Doctor, muchas gracias. Y creo que a veces lo que podemos ver desde el ejercicio de la pediatría es la dificultad del adulto de tener esa empatía que usted menciona, porque nosotros acá utilizamos mucho una expresión que es muy popular y es que los niños no deben ser abordados como adultos pequeños, que no los tratemos así, porque precisamente percibimos que es muy difícil para el adulto volver y asumir y entender, ¿cierto? O digamos lo mejor, comprender el ciclo del desarrollo por el que está el niño y empatizar con eso y así entender cómo el niño percibe el mundo y poder como bajarse a ese nivel y actuar desde la corrección o la disciplina desde ahí. Le voy a dar paso, muchas gracias por su respuesta, doctor, muy clara. Yo le voy a dar paso al doctor Villegas que está pidiendo la palabra. Claro que sí. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel por su excelente presentación. Pues yo soy pediatra realmente muy dedicado, digamos que siempre a la etapa neonatal. Pero me llamó la atención y me alegra mucho que usted lo haya presentado y es lo que tiene que ver con piel a piel. Resulta que pues uno se imagina que un recién nacido, pues uno no puede de pronto, en cuanto a la parte mental del recién nacido, y en esos primeros días, esas primeras semanas, esos primeros meses, inducir algo. Uno, claro, hay cosas que son absolutamente naturales, pero uno cree que uno no puede inducir pues de pronto nada en esas primeras etapas, y está claro, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha hecho tanto énfasis en la importancia que tiene el contacto piel a piel desde el primer minuto de la vida. Y me alegra mucho pues que usted lo haya tocado acá, porque claro, hace referencia a ese primer minuto, que es lo que, ese primer minuto, de esos primeros 60 minutos, esa primera hora donde está pues esa felicidad de la mamá de tener su bebé y tenerlo en contacto, porque no solamente creo que es el beneficio que tiene para el bebé, sino el beneficio que tiene para la mamá. Y que ese contacto piel a piel pueda continuarse en diferentes momentos de la vida, sobre todo pues en esas primeras semanas, ¿cierto? Y en esos primeros meses. Entonces, me alegra mucho que lo haya tocado. Y lo otro es, entre esas etapas, usted habla de la frustración y creo que es un punto pues demasiado importante porque creo que ahí en muy buena parte se genera la autoestima en la medida que uno tenga pues más o menos frustración y la capacidad que tenga uno de reponerse a esa frustración, pues va a representar mucho en lo que es la construcción de la personalidad. Entonces, quisiera preguntarle si hay alguna de las etapas que usted mencionó, hasta los 18 meses, de los 18 meses a los 30, donde de pronto puede haber mayor riesgo o donde tengamos que manejar de alguna manera de pronto diferenciada, porque claro, no es lo mismo, pues dependiendo de la edad del bebé pues, o del niño, cambiará la reacción nuestra y el apoyo que pueda tener en nosotros, hablo yo, los padres, la familia, el colegio, en la capacidad de él reponerse a una situación de frustración. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Sí.
Bueno, a ver, como bien lo dijo, cada fase pues va a tener su reto, ¿verdad? Entre más pequeñitos estén, pues la frustración estará dada solo por mis pulsiones y necesidades más fisiológicas y si son satisfechas o no satisfechas, ¿verdad? Si yo tengo hambre, lloro, mamá interpretó que yo tengo hambrecita, me dio de comer, me sentí satisfecho, pero no me dejó pegado ahí del seno, ¿no? Ya apenas lo deja. De hecho, los bebecitos tienden a querer aferrarse a veces, a querer morder el pezón de la mamá cuando está esto, pero entonces la mamá le dice, no señor, no, 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 me duele, listo. Entonces ahí va también poniéndole en esa fase la frustración, y eso es lo que es ser una madre suficientemente buena para los psicoanalistas, ¿sí? En las siguientes fases, entonces, la tolerancia a la frustración irá en que mis emociones, tanto negativas como positivas, que finalmente son emociones, sean entendidas como tal. ¿Sí? Generalmente cuando el niño muestra desagrado frente a algo, ay, no, 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 te lo tienes que comer, tienes que hacer esto. Entonces invalidamos que él pueda expresar su malestar, ¿sí? Invalidamos que él pueda entender que las emociones son un continuum, que no todo puede ser visto o desde la ira, ¿sí? O desde la alegría extrema, que tenemos una gama amplia que también viene codificada neurobiológicamente y luego su fusión va dando emociones secundarias. Luego en la fase entre los 5 a los 10 años, pues donde yo estoy desarrollando mis habilidades, donde yo ya estoy logrando interactuar con los otros, ¿sí? Que el ambiente, ¿sí? Va a intentar también invalidarme, no corras, no hagas, ¿sí? En vez de decir, oye, puedes correr o puedes hacer esto, pero ven, te acompaño a que lo hagas de esta manera, tal vez así sea más seguro, ¿sí? No nos damos a la tarea de ser padres que enseñan, ¿sí? A cómo enfrentar estas habilidades. Luego, ya más grandecitos, pues obviamente las emociones se empiezan a sentir más fuertes y tampoco los entrenamos en cómo tolerar el malestar, cómo si yo no puedo hacer algo, no lo puedo tener, ¿sí? Cómo yo puedo aguantar esa emoción sin necesidad de sentir odio hacia mí mismo, sin necesidad de autoinvalidarme, que vendrá conexo a todas las otras fases, ¿verdad? Entonces es un proceso continuo y en mi práctica yo lo que veo es que finalmente mis pacientes, pues que son los que consultan ya por enfermedades mentales configuradas, no tienen ninguna de estas herramientas, no tienen mecanismos adaptativos asertivos. Luego llegan situaciones vitales importantes, esperables, y los vuelven trizas, los vuelven añicos, y ahí es donde pues aparecen toda la sintomatología ansiosa, depresiva, ¿verdad? Entonces creo que si lográramos como introyectar este concepto de que la regulación de las emociones, la validación de las mismas, el acompañamiento asertivo, y que como padres también tenemos que reconocer que así no nos los hayan enseñado, podemos aprenderlos. Eso es lo bonito de esta teoría, que puedes aprenderla, ¿sí? Y puedes entrenarte en ella para poder ser mejor y poder acompañar mejor a los tuyos. Ok, muchas gracias. Doctor Daniel, muchas gracias por su respuesta. No sé si la doctora Margarita o la doctora Diana, que son pues nuestras docentes que orientan toda la parte del ejercicio de la pediatría ambulatoria, tengan algún comentario. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su excelente conferencia. Quería preguntarle algo, si me podía aclarar un poquito ese término de sensibilización sistemática. ¿Cómo lo podría uno recomendar de manera práctica? Ok, sí, entonces cuando se presentan las conductas problema, que son esperables, sí, y en cada fase pues hay, digamos que una mayor o menor intensidad de las conductas problema. Tenemos, por ejemplo, sí, al menor nivel las pataletas o caprichos, ¿verdad? Que lo único que están queriendo es comunicar que hay un malestar, ¿sí? Y que antes no fue ni entendido mediante pues la función Reverie que les hablaba, ¿sí? Ni identificado por este papá, y que finalmente se escalonó a que se presentase para que yo le prestara atención, para que yo realmente lograra atender esa respuesta.
Entonces hay una serie de técnicas que se entrenan en la familia, entre ellas las conductas de extinción, ¿verdad? Y entonces en las conductas de extinción, a pesar de que suene paradójico, es que yo no atiendo la conducta cuando está en capricho. Yo la contengo, acompaño, ¿sí? Me quedo en silencio mientras el menor se calma, pero no me genera la respuesta de desesperación que inicialmente yo tendría, porque apenas el niño empieza, el papá pierde el control también o recurre a reforzar negativamente y golpea, ¿sí? Que es lo que vemos todo el tiempo, o recurre a perder el control, a jalonear, a llamar a otra persona para que se encargue, ¿verdad? Entonces lo que se enseña es que el papá también tolera el malestar del capricho que está presentando. Y una vez la respuesta baje de intensidad o desescalone, porque estas respuestas tienen pues un efecto de escalada y un efecto de desescalada, ahí sí yo llego y atiendo, ¿sí? La necesidad, ¿qué es lo que quieres? Mamá te puede entender si se lo dices, señálale a mamá que necesitas, ¿sí? Pero se extingue la conducta, no se atiende ni en positivo ni negativo, porque al atenderse de inmediato hay un reforzamiento positivo de la conducta y le enseño que solo es escuchado mediante esta conducta, que no hay otras maneras más adaptativas, ¿verdad? Y en cuanto a desensibilización sistemática, es que esto se hace de manera progresiva, ¿sí? Obviamente las primeras fases, y es pues donde se frustran más, es que la conducta problema del capricho aumenta en intensidad y el niño puede patalear, pegar, ¿sí? Jalonear, ¿sí? Con mucha más intensidad para ser escuchado porque ha aprendido que eso es lo que está. Entonces se hace por fases, ¿sí? Primero se permite, de hecho hay tiempo muerto, se lo pone en un sitio quietico, donde esté aislado, donde no tenga mucha estimulación, y se hace de manera progresiva. No se pretende que en el primer intento el menor cambie o desescalone la conducta rápidamente, pero casi que es la tolerancia al malestar del papá mientras se extingue esta conducta. Muchas gracias, doctor. Doctor Daniel, para terminar, quisiera preguntarle también, pues cuando uno consulta estos temas, parte de las recomendaciones y la consejería con los padres durante la crianza es no comparar al niño con otros, ¿cierto? Reconocer sus capacidades y los logros que tiene a partir de sus capacidades base y no en comparación con otros, ¿cierto? Que los padres no pongan en los logros de sus hijos las propias expectativas de lo que ellos quieren hacer o hubieran querido ser. Y también a que el padre trabaje mucho la aceptación del niño como es, desde su propia aceptación de su hijo, desde la parte, desde su físico, desde su carácter, desde las habilidades que tiene. No sé al respecto qué comentario nos pudiera hacer como para cerrar la sesión. Claro que sí, pues perdón que sea muy reiterativo en esta palabra, pero es que la base de por qué aparece DBT es la invalidación y los ambientes invalidantes, ¿sí? Cuando yo llego y te comparo con tu hermano porque tu hermano sí hizo, estoy invalidando que vos tenés potencialidades. Cuando yo te digo es que tu hermano sí se ha comportado bien o es que mira el hijo de fulanita, qué bueno que es y tú no. ¿Sí? Estoy invalidando que mi niño es diferente, ¿sí? Que tiene un mundo particular en construcción, ¿sí? Entonces, el trabajo ahí es con el cuidador, con la mamá. Evidentemente, esta mamá también fue invalidada, ¿sí? También solo está en su repertorio de aprendizaje de sus neuronas en espejo que esa es la conducta y por eso es el chip de que cambiemos la mente en el sentido de que no todo el tiempo podemos emitir estos juicios negativos. Por eso una de las habilidades, ¿sí? Mindful es no juzgar,
No emitamos conceptos, describamos qué es lo que no te gusta, qué es lo que está errado para ti, pero no emitamos un juicio de valor, porque esos juicios de valor de inmediato se van a la huella amnésica, porque es un juicio de valor que tiene una carga emocional de alguien que es importante para mí. Ahora, ni hablemos pues de cuando hay eventos o situaciones traumáticas que el pico de descarga, ¿sí? De esa emoción es altísimo y se guarda como una emoción, como una memoria principal. No sé si recuerdan la película Intensamente, cada vez que la protagonista tiene una situación vital muy importante, la inviste de una emoción y la guarda y va para su repertorio de memorias centrales, le dicen en la película, ¿sí? Entonces, obviamente la base es no invalidar, es la aceptación plena de lo que es el otro, ¿sí? Y de que hay unas diferencias en lo que es el otro y que no puede ser medido, ¿sí? Respecto a las otras. Y por eso es importante que él también tenga contacto con las otredades, con otros compañeros y mire que somos diferentes, ¿sí? Mire que tenemos desarrollos corporales diferentes, pero que fortalezcamos las cosas en positivo que tiene. Puede que no seas el más alto del grupo, pero qué bien que lees, ¿sí? Entonces no me puedo enfocar en lo negativo, ¿sí? Pero sí en lo positivo, y esto hace parte de un entrenamiento a las familias para que sean buenas familias. Doctor Daniel, mil gracias. Podríamos quedarnos acá toda la mañana pues escuchándolo. Señor. Eddie tiene una preguntita que si nos permite hacerla. Claro que sí, sí, porque tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de tener al Muchas doctor. gracias por la ponencia y quiero hacer una pregunta, es que digamos, desde el abordaje de este paciente que ya está en la adolescencia con un trastorno o más bien rasgos de personalidad antisocial o trastornos de la conducta y que es un paciente que tiene un alto coeficiente intelectual y que es consciente en gran medida de todas las carencias o falencias que tuvo en la estructuración de su personalidad, ¿cuál es como el enfoque global que se deberían hacer de estos pacientes? Porque una de las grandes problemáticas es como esa falta de adherencia al seguimiento psicoterapéutico ligado a ese alto coeficiente intelectual. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, a ver, en DBT partimos de unos preceptos básicos, que es que el consultante está haciendo lo mejor que puede en la situación que está. Que el consultante no es que él no lo haga porque no quiere, sino porque no tiene las herramientas para hacerlo, ¿sí? O sea, realmente yo respondo a algo con una conducta sociopática, la puedo analizar porque la inteligencia se desarrolla por otras vías, ¿verdad? La puedo analizar y puedo racionalizarla, ¿sí? Y puedo subvalorar la magnitud de la conducta problemática, pero es porque yo no tengo otras habilidades. De hecho, DBT se ha utilizado en condiciones carcelarias para manejar las conductas disruptivas de los presos y ha demostrado evidencia. O sea, ya los malos configurados que cometieron delito y demuestra evidencia en mejorar el proceso de relacionarse interpersonalmente y el intento de activar estos circuitos en espejo. Diferente es cuando, por ejemplo, estamos enfrentados a alteraciones del neurodesarrollo más graves, como puede ser un espectro autista, como puede ser un déficit intelectual, ¿verdad? Incluso algunos teóricos consideran que los coeficientes intelectuales altos, muy altos, pues también son una alteración del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, no hay que partir de la idea de que él no tiene, sino él no quiere, sino él no tiene las herramientas para. Y precisamente eso es lo que desmitifica porque DBT se desarrolla para consultantes problemáticos que nadie los quiere, que han fracasado en múltiples intentos terapéuticos, que vienen polimedicados porque nos vamos a la seguridad de lo neurobiológico cuando vemos que el modelo social o terapéutico falla, ¿sí? Entonces, la invitación es a esa, a que no veamos la conducta como algo malo e inamovible, sino que lo veamos como no hay las herramientas para, tal vez se las puedo brindar. Como todo y en todas las ramas, podremos ayudar a un grosso de la población, no a todos, pero se puede intentar. Y para eso estamos y para eso nos formamos todos los médicos, creo.
Bueno, doctor Daniel, de nuevo, pues agradecerle y nos encantó que estuviera con nosotros por acá el día de hoy compartiendo estos espacios. De verdad que es un honor haberlo conocido pues en esta situación, compartiendo el conocimiento con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación que le extendió Manuel. Nos quedaríamos acá toda la mañana porque es muy interesante, excelente la presentación y esperamos volverlo a invitar y pues que volverlo a tener en este espacio en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias a ustedes, felicitarlos por este espacio que siempre, siempre lo valoraré y lo veré con mucho amor y sobre todo pues amor a la academia, amor a los niños, que es lo que nos mueve. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a usted y feliz día para todos. Un abrazo.